Asambleísta Pedro de la Cruz. Muchas gracias, señor presidente. Compañeros y compañeras asambleístas, pueblo ecuatoriano. La Constitución nos garantiza de que nosotros podemos intervenir en nuestra lengua materna. En su propia lengua, dice la Constitución, el artículo 16, numeral 1, una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, y que la interacción social por cualquier medio y forma en su propia lengua. Por lo tanto, yo voy a intervenir en mi propia lengua. Ecuador mama llaqtapi ashtaka rimarishkanchi kay kamachimanta. Shinapash charikuna, televisión da charikuna, hatun televisión da, hatun periódicokuna, hatun uyachik antakuna, mana sakishka Ecuador mama llaqtaman mama kamachita kuchu. Shinallata runakuna Kichwa shimipi mana rimayushashkanchi. Y kunan kay asambleapi kay pushak apugan ashtawa shinji rimayushashkanchi. Chaymanta ñukanchik runakuna ashtawan ñukanchik rimashpa ñawpama katina kanchik mashikuna. Tal vez pshari kaypi shugu ishkay gulla ñuka rimakta uyan, pero Ecuador mama llaqtapi achka runakuna Guayaquilpi kashpa, Quitopi kashpa, Ibarrapi kashpa, Riobambapi kashpa, maypi kashpapas runakunaka kyanchi shinapas Castilla shimipilla rimayushashkanchi. Chayka imata kan ñukanchi shimita ashtawan chingachishpa katinchi. Chaymanta munanchi ñukanchik mama kamachikta ashtawan shinchiyachingapa. Mama kamachikta ashtawan ñawpamapangapa. Y chaymantami ñukanchik nishkanchik ña Ecuadorpi punta pachakunaka charikkunalla televisionda, periodikuta rimaykunata chari ushakarka. Kunanka ninchimi gobiernopas charichun. Shinallata ninchimi comunakunapas charichun. Chaymantami kimsa niki charishpa sinchiyachishpa katichun munashkanchik. Wakinpi runakuna mana charishkanchikchu ni anta, ni televisión anta, ni radio anta, ni fanga kilkana anta mana charishkanchikchu. Shinapash kunan comunitario ninchi chayta ashtawa shinchiyachingapa munanchi. Shinapash kay kamachik unay pachakunata mana runakunata cuentapash kachu. Kunan charikuna, kunan kay Constitución mama kamachipi pas ninchi utsa munanchi kay kamachita. Shinallata kanchis mayo killapipish nirkanchik kutsi rurashpa kaychi kay kamachita. Imata rurashka kaypi votos dillashpa mana kamachita Ecuador mama llaqtaman kuyushashkanchik. Chaymanta ñukanchik Ecuador ñukanchik runa shimi, kichwa shimi, shuar shimi kashpa ashtawa shinchiyanakan. Wawakunata rikunchik ñana ñukanchik shimita rimanchik. Chay ashtawan llaki kan ñukanchik Ecuador mama llaqtapi. Chayta rikuna kanchik imashinami ñukanchik wawakuna mishu kashpa, runa kashpa, yana kashpa ñukanchikpa runa shimita shinchiyachirata yana kanchik. Ecuador runa mashikuna kikinkunamami rimanajunchik kay radio kay anta asamblea manta anta kikinkunata uyachijunchu imachari Ecuador mama llaqtapi.
chaymanda ñukanchik ninchik castillapi rimarinataka ashtaka shinllanajunchik, pero quichuapi rimarinataka ashtawan chingachishpa katinajunchik. Imagina nirkani kaypi asambleístakuna mana quichuata yachan, chaymanda wakinbika ñukanchik illata castellanuma tirachina urmanchik. Kaypi Ecuador mama llaktapi kay mushu pushawan gobiernowan quichua shimi shuak shimi castilla shimi pacta mi kanakan. Chaytami nijun kay mama kamachi kashkamandami ñukanchik rimanajunchik ñukanchik quichua shimipi. Pundak rima ukukunapi rimarkachu runakuna tiashpapas mana quichuapi rimakarka. Tal vez pisharpi engañachikarka ñukanchik runa shimita rimanata. Ñukanchik kanapi enganchichu. Ñukanchik shinji yachishpa katishunchik ñukanchik runa shimita chaymandami kikinkunata nipani. Si rimaringapa munashpaka ñukanchik shimitapas ashtawa shinji yachishpa. Compañeros y compañeras asambleístas, solamente quiero decir en el idioma español de que se habla mucho de libertad de expresión. Nosotros nos preguntamos, ¿libertad para quién? ¿Ha habido libertad para los pobres? ¿Ha habido libertad para los indígenas? ¿Ha habido libertad para los afros? Por eso nosotros queremos que la libertad sea para todos los ecuatorianos, que la libertad sea para la mayoría que no hemos tenido esa libertad de expresión y de comunicación. Por ejemplo, nosotros hemos podido recibir información en nuestro propio idioma. Jamás. Felizmente con la nueva Constitución, por lo menos ya escrito, podemos hablar en nuestro propio idioma. Yo estoy diciendo que anteriormente, en los congresos anteriores, había representantes de indígenas. Yo jamás escuché que hablaban en quichua, jamás escuché que hablaban en shuar, habiendo indígenas en los parlamentos anteriores. Y por eso digo que la comunicación, la libertad de comunicación debe ser para todos los ecuatorianos, que es un Ecuador diverso, es un Ecuador intercultural, un Ecuador plurinacional, en el marco de la unidad del Estado ecuatoriano. Por eso, compañeros y compañeras asambleístas, yo digo sí a la libertad de expresión, sí a la libertad de comunicación, pero también que esa libertad sea democrática, que esa libertad de expresión, comunicación sea intercultural y no una libertad para unos pocos. Incluso con la desinformación llevaron a que nosotros nos convencernos a nosotros, por ejemplo, la quiebra bancaria que sucedió en el año 1999-2000. Todo esto tenemos que recordar que aquí en nuestro país ha habido un crecimiento de medios privados, ha habido una dominación de medios privados, y no hemos visto, anterior a este gobierno, incluso le iban terminando a la Radio Nacional del Ecuador. Primera vez con este gobierno vemos por lo menos una televisión pública, una radio pública que va generando, que va avanzando y va permitiendo a los pueblos que podamos expresarnos. Y asimismo, con este proyecto de cambio se está planteando el avance de los medios comunitarios, los medios privados y los medios públicos. ¿Cuándo hemos visto en anteriores gobiernos que se trate de estos temas? Y por lo tanto, creemos que hay que avanzar en la aprobación de esta ley de comunicación, que el pueblo ecuatoriano exige. Algunos han dicho que va reduciendo el apoyo a la revolución ciudadana. Puede tener esa interpretación, pero en democracia la mayoría tiene que disponernos para que nosotros podamos
actuar y entregar un nuevo proyecto de ley de comunicación. Cuando los gobiernos se acuerdan de los pobres, dicen que hay dictadura. Cuando este gobierno ha entregado al pueblo ecuatoriano que decida en las urnas sobre los cambios fundamentales, dice que es dictadura. ¿Eso es dictadura? Tal vez dar voz a los más pobres, dar voz a los pueblos, que sea una democracia participativa, ¿eso es dictadura? Yo no entiendo, compañeros y compañeras asambleístas, pueblo ecuatoriano. Y más aún me da sorpresa que los grupos llamados de izquierda estén defendiendo a los medios privados. Nosotros, como pueblos indígenas, como pueblos campesinos, como pueblos pobres, vamos a seguir defendiendo lo que dice la Constitución: la tercera parte medios privados, la tercera parte medios públicos y la tercera parte medios comunitarios. En ese marco queremos decir, por ejemplo, yo tuve una injuria a través de Radio Democracia de pseudos dirigentes indígenas tratándome de cualquier cosa, y pedí derecho a la réplica. No tuve derecho a la réplica. Asimismo, en Diario La Hora dijeron que los asambleístas que viajan reciben viáticos millonarios. Pedí derecho a la réplica y no dieron. Entonces, ¿para quiénes es la libertad de comunicación? ¿Para quiénes es la libertad de expresión? Compañeros y compañeras, esto me pregunto. Por lo tanto, creo que hay que cumplir con el mandato del pueblo ecuatoriano, que dice que debe existir un Consejo de Regulación y Control. Y claramente está planteado, ustedes conocen cómo está conformado ese Consejo de Regulación. Y debe existir una responsabilidad ulterior, en donde no nos denigren a las personas. Si a un asambleísta que es indígena le denigran, ¿cómo será al pueblo ecuatoriano, al pueblo humilde? Nosotros vamos a seguir defendiendo a ese pueblo humilde, a ese pueblo indígena, pueblo afro, pueblo montubio, para construir este Ecuador intercultural, este Ecuador justo, este Ecuador en donde exista solidaridad, en donde exista equidad. Por eso estamos aquí y por eso vamos a seguir luchando, compañero presidente, compañeros y compañeras asambleístas. Muchas gracias. Hasta la victoria siempre.